¿Qué pensarías de un abuelo que maldice a su propio nieto? ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Cómo crees que se sentiría ese niño? Bueno, esto es parte de lo que vamos a ver hoy en la continuación de este capítulo 9 de Génesis. Por lo tanto, abrí tu Biblia a partir del versículo 18 y hasta el final del capítulo 9. Prepárate que comenzamos. Mi nombre es Edgardo Tosoni y esto es Desafío Joven. Génesis 9, además de lo que ya vimos en el video anterior, de las bendiciones que Dios soltó sobre la familia, de las primeras indicaciones y las primeras leyes específicas que Dios les dio, Génesis 9 también incluye la primer maldición humana. La primer maldición que un ser humano suelta sobre otra persona. Pero antes de llegar ahí, vamos a explicar un poquitito qué significa esto de maldecir. La palabra hebrea es arar. Arar significa abominar, hablar mal. Y básicamente contiene la idea de una declaración de juicio sobre aquellos que quebrantan o rompen un pacto. Por lo tanto, maldecir es soltar juicio sobre la vida de alguien. Ahora bien, en toda la Biblia, el primero en utilizar esta palabra, esta expresión, es Dios mismo. Fíjate Génesis capítulo 3, versículo 14. ¿A quién maldice Dios en ese versículo? Toma tu Biblia y míralo. La segunda expresión o el segundo uso de esta palabra está en Génesis capítulo 3, versículo 17. ¿Quién la usa y hacia quién la dirige? Claro, otra vez es Dios mismo el que maldice. Ahora, fíjate lo interesante, Dios no maldice a Adán y a Eva. Dios maldice la tierra. El tercer uso de esta palabra, arar, maldecir, la vas a encontrar en Génesis 4:11. ¿Quién maldice? ¿Y quién es maldecido? Caín es el primer ser humano maldecido directamente por Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos Dios toma esta determinación de maldecir a un ser humano? Bueno, ya lo vimos en videos anteriores. Ya vimos en Génesis capítulo 4 cómo todo el corazón de Caín fue manifestado y todo lo que él tenía dentro fue exteriorizado de una manera violenta, agresiva, salvaje, asesinando a su propio hermano Abel. Dios lo maldice. El cuarto uso de esta palabra la vas a encontrar en Génesis 5:29. ¿Qué fue maldecido? ¿Y quién maldijo? Y el otro uso de esta palabra lo vas a encontrar en Génesis 8:21. ¿Qué dice de la tierra y de sus habitantes? Muy bien. A ver, hasta este momento 5 veces se utilizó esta palabra arar, maldecir, y en las 5 oportunidades el único que tuvo la autoridad para utilizarla y para maldecir fue Dios mismo, aquel que es perfectamente santo, aquel que es perfectamente justo, aquel que no tiene fallas, porque mira más allá de las conductas y los comportamientos, el corazón de los seres humanos. Sin embargo, llegamos ahora al capítulo 9 y nos encontramos con la primer maldición humana. Un ser humano maldice a otro. Peor aún, un abuelo maldice a su nieto. Esto es tremendo. Esto es terrible.
Lee los versículos 20 y 21. Noé se equivoca. Noé se equivoca mal. Noé hace algo que no debería haber hecho. Está ahí en los versículos 20 y 21 de Génesis. Léelo. Ahora, mientras Noé está completamente ido, mientras Noé está completamente pasado de vuelta por todo el alcohol que había ingerido, Esta cosa es real, hijo. y mientras Noé está teniendo un comportamiento bastante desagradable, ¿quién lo descubre? ¿Quién lo observa? ¿Y qué actitud tiene cuando lo descubre a Noé? Fíjate lo que dice el versículo 22 del capítulo 9. Sin embargo, los otros dos hijos de Noé, Sem y Jafet, ¿qué actitud tuvieron hacia su papá? ¿Cómo lo trataron? Fíjate el versículo 23. Y finalmente, de los versículos 24 al versículo 27, ¿qué hace Noé cuando se entera de la actitud de sus tres hijos? ¿Cómo reacciona? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La pregunta es ¿por qué Noé maldice a los descendientes de su hijo Cam? Porque Cam, en lugar de proteger y cubrir a su papá, cubrirlo de su debilidad, cubrirlo de su error, sale corriendo y lo denuncia. Sale corriendo a buchonear, sale corriendo a publicarlo en las redes sociales, sale corriendo a contárselo a todo el mundo. Gente! Tuitea, escribe en Instagram, publica en Facebook, hace un TikTok. Gente! Mi papá, el borracho, mirá, lo graba con su celu, lo filma, lo sube a las redes sociales. Mi papá el borracho, mi papá anda desnudo por la tienda, mi papá se está tocando sus partes íntimas, mi papá está haciendo cosas raras, mi papá. Cam expone de una manera desagradable el pecado de su papá, que era desagradable. Cam le faltó el respeto, Cam lo deshonró. A Cam no le importó la autoridad de Noé. Cam se olvidó que Noé era el bendecido de Dios. Sí, el comportamiento de Noé fue malísimo. No lo estamos justificando. Pero la actitud de Cam de exponerlo públicamente fue aún peor. ¿Qué aprendemos de esto? Lo primero que aprendemos es a no exponer las debilidades de los demás, a no exponer sus pecados, a no exponer sus errores. No estoy hablando de que haya que justificarlos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tenés que exponerlos públicamente. Salvo que la persona solita quiera exponerse públicamente, ese es otro tema. Pero no expongas vos a nadie. No expongas el pecado de otros, no expongas las debilidades de otros, no expongas los errores de otros, no lo hagas, no te corresponde. Vos y yo tenemos tantos errores como esos otros. Vos y yo nos equivocamos y pecamos y metemos la pata tanto más que esas otras personas. ¿Quiénes somos para publicar en las redes sociales sus errores? ¿Quiénes somos para comentar en redes sus actitudes y sus pecados? Habla en privado con esa persona. Trata en privado con su pecado, con su error. Pero nunca cometas el error de Cam de exponerlo públicamente. Lo segundo que aprendemos de esto es que tenés que honrar a tus autoridades. Y las primeras autoridades a las que tenés que honrar, a las que tenés que cuidar, a las que tenés que respetar, son tu mamá y tu papá, son tus propios padres.
Está bien, entiendo que a lo mejor digas, sí, pero mi papá era un violador, mi papá era un abusador, mi mamá era una alcohólica, mi mamá me abandonó, nunca me abrazaron, nunca me besaron, nunca les importé. Entiendo que a lo mejor estás enojado por todo eso. Aún así, los pecados de ellos no te dan derecho a deshonrarlos. Sus pecados no te dan derecho a deshonrarlos. No acarrees juicio sobre tu propia vida. No acarrees maldición sobre tu propia vida, deshonrando a aquellos que son autoridad. Perdonalos, entregáselos a Dios. Que sea Dios el que trate con ellos. Así como trató con Caín por lo que hizo. Pero tu comportamiento, tu actitud, tiene que ser una actitud de respeto. Tiene que ser una actitud de honra. Tiene que ser una actitud de perdón. Que no significa validar sus comportamientos. Absolutamente para nada. Significa mantener tu corazón sano. Porque cada vez que perdonás, mantenés tu corazón sano. Deja que sea Dios el que trate con sus vidas. Vos orá por ellos, vos perdoná, vos bendecí. Y si tomaste la decisión de no tener ningún contacto con ellos por lo que te hicieron, está bien, perfecto. Es tu decisión, es válida. Pero no emitas juicios, no expongas. Y no dejes que el dolor se transforme en rencor y que ese rencor se transforme en amargura y que esa amargura contamine y arruine tu propia vida. Pensalo. Muy bien, espero que tengas una excelente semana, espero que la pases súper bien y sobre todas las cosas espero que uses tus palabras para bendecir, hablar bien, validar, honrar, agradecer y nunca para maldecir. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.